A ver, un momento. Buenas noches desde Barcelona, España. Bienvenidos, bienvenidas, autores y autoras de vanguardia, a una sesión más de conferencias. Les voy a pedir, por favor, que mantengan sus micros cerrados para que no haya interferencias tanto en la presentación como en la conferencia de luego, luego de Meritxell. Muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión presentarles a nuestra conferenciante de hoy, Meritxell Margarit Torras. Meritxell es una especialista en creación de contenidos principalmente para niños, jóvenes y público familiar. Lleva más de 25 años trabajando en el sector editorial y para empresas de marketing educativo. Ha publicado más de 80 títulos, entre los cuales hay novelas juveniles, cuentos, guiones de cómic, textos divulgativos y pedagógicos, biografías, recopilaciones históricas y guías de viaje. Sus trabajos han aparecido en periódicos y revistas de literatura infantil. También ha sido corresponsal de radio en Australia, ha dirigido varios clubes de lectura, participa como jurado en concursos de cuentos y realiza también talleres de escritura creativa para jóvenes y adultos. He intentado resumir el currículum de esta mujer, que es inmenso. En 2016 debutó como guionista en producciones audiovisuales. El viaje de Unai es una de ellas y Panteras es otra. Esta última es con una adaptación para una serie de televisión, aquí en la televisión pública española. Meritxell hoy nos viene a hablar sobre la literatura infantil y juvenil, género menor o arte mayor. Y nos quiere hablar de las dificultades de escribir para niños y jóvenes y además nos dará algunas claves para superarlas. Bueno, como ya les estoy diciendo, con gran entusiasmo presento a Meritxell, una talentosa autora que ha cautivado a lectores jóvenes con sus historias llenas de imaginación. Con una pluma hábil y una creatividad deslumbrante, Meritxell nos transporta a mundos mágicos y aventuras inolvidables que encienden la imaginación de niños y adolescentes por igual. A través de sus libros, Meritxell no solo entretiene, sino que también inspira y educa, abordando temas relevantes para la vida cotidiana de los jóvenes con sensibilidad y empatía. Su capacidad para captar la atención de los lectores y mantenerlos enganchados de principio a fin la convierten en una voz indispensable en la literatura infantil y juvenil. Hoy estamos honrados de tener a Meritxell con nosotros, compartiendo sus experiencias, conocimientos y pasión por la escritura durante esta conferencia. Sin duda, sus palabras resonarán en nuestros corazones y nos recordarán el poder transformador de la literatura en la vida de los jóvenes y no tan jóvenes. Bienvenida, Meritxell, y cuando quieras. Muchas gracias por vuestra presencia y por las palabras de Aguas, que realmente son un gran homenaje, ¿eh? Me siento muy, muy halagada. Bueno, la literatura infantil y juvenil, qué gran tema. A mí me apasiona porque es a lo que me dedico o lo que más me gusta de lo que me dedico, ¿no? Y les comentaba antes a Aguas y a Juani que es curioso que últimamente me están preguntando mucho que por qué literatura infantil y sobre cómo se escribe la literatura infantil. Incluso esta semana me han hecho una pregunta que no me ofendió, pero me molesta siempre que la oigo un poco, ¿no? Que es una chica, antes de explicar, una chica que está haciendo su trabajo de final de bachillerato, me preguntaba sobre escribir para jóvenes y me decía, ¿qué opinas de este subgénero? Y pensé, ¿cómo que subgénero? ¿Qué quiere decir subgénero? Lo de siempre, ¿es un género menor? ¿Nos tratan como un género menor a los que escribimos para niños y para jóvenes? Eso a mí no sé si me enfada o pienso que realmente la gente conoce muy poco qué significa escribir para este público, ¿no? Y a veces si buscas un poco de opinión de grandes escritores que han tenido que escribir para niños, estos escritores te dicen que es muy difícil. Y estoy hablando de gente como Saramago o como Vargas Llosa, ¿no? Que dices, wow, estos te dicen que es difícil para escribir para niños. Luego os compartiré donde aparecen estas opiniones de ellos, ¿no? Pero ellos dicen, es el encargo más difícil que me han hecho en la vida, escribir para niños. ¿Y por qué es tan difícil escribir para niños? ¿No? Nos da la sensación que les podemos contar cualquier cosa de una manera muy sencilla y que ya está. Pero no. Lo que pasa de la literatura infantil y juvenil es
Para mí hay un principio claro, ¿no? Que es otra pregunta que me hacen mucho siempre. ¿De qué temas podemos hablar a los niños y a las niñas? Y luego a los jóvenes. Yo digo, de todos, absolutamente de todos. Nombrarlo, nombrar cualquier tema y ese tema lo podéis hablar. Y he escrito sobre muchos temas y muchos muy difíciles, ¿eh? Por ejemplo, abusos sexuales, la muerte, el cáncer del padre o de la madre, personajes históricos que nos quedan a 1000 años de distancia y por lo tanto pueden no interesar. Yo he escrito sobre todos esos temas para niños, ¿no? Y entonces la gente para niños sobre estos temas, y digo, no, porque los niños forman parte de este mundo, de esta realidad, y todas estas cosas pueden tocarles de cerca en un momento dado, ¿no? Cosas positivas y cosas que no lo son tanto. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando escribimos para niños y niñas? ¿Qué es la gran diferencia? Vosotros qué me diríais, os dejo que, que probéis si queréis. ¿Nadie se atreve? ¿Nadie se atreve? Bueno, os lo digo. O sea, para mí es una cosa muy fácil, pero a la vez es lo que da gran dificultad a esa escritura, que es el contexto vital de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Claro, ¿qué pasa? Que un niño y una niña tú le puedes hablar de cualquier tema, pero ellos no tienen las referencias que tiene un adulto. Ellos no han vivido la vida de un adulto. Es como, os pondría un ejemplo como el tema de las descripciones en las novelas, ¿no? Se dice, y hay artículos y estudios ahora, que ahora en las novelas hay muchas menos descripciones que en el siglo XIX, ¿no? El otro día leía una novela de Virginia Woolf, la señora Dalloway, y hay una descripción constante. ¿Qué pasa? Que hace un siglo la gente no tenía unos referentes sobre viajar, sobre otros países, uh, sobre cómo eran las cosas físicamente de aquello, ¿no? Ahora no, ahora tenemos unos referentes visuales, culturales, bueno, al abasto de todo el mundo, ¿no? Y a veces por eso se obvian las descripciones en la novela contemporánea. ¿Para qué voy a describirte un paisaje en la selva si la gran mayoría de las personas ha visto un documental sobre la selva y sabe perfectamente qué es una selva, ¿no? En cambio, cuando los viajeros del siglo XVIII y XIX las describían, pues el lector no había visto una fotografía, no había visto una película. Pues con los niños y con las niñas pasa un poco lo mismo en la vida. ¿No? Tú estás hablando de unas cosas que ellos no tienen esos referentes porque no han madurado, porque no los han vivido. Entonces, cuando tú escribes, puedes escribir sobre cualquier cosa, pero no puedes dar por hecho nada, porque ellos pueden no saberlo. Tú eres un adulto, cuando hablas de temas tan complicados como el amor, ya no hablo de temas difíciles, como decía antes, de los abusos sexuales, que eso es otra cosa, pero un tema sencillo, ¿no? De la vida, el amor, ¿no? El enamoramiento, las primeras relaciones. Claro, un niño o una niña o un adolescente no tiene la experiencia, aunque sea cognitiva, no te digo que tengamos que tener una experiencia amorosa larga, los adultos, pero no tiene la experiencia cognitiva que tenemos los adultos. Por lo tanto, tú tienes que explicárselo como si todo fuera nuevo. No es que no puedas hablar de eso, es que tienes que entender que ellos no tienen los mismos conocimientos que tú sobre ese tema y otros cualquier. Es decir, haríamos estas descripciones que Virginia Woolf hacía a principios del siglo pasado para sus lectores, pues con los niños, no estoy hablando de una descripción física, es metafórico lo que os digo, ¿no? Lo mismo que hacían estas descripciones para hacer llegar un contenido a un lector que no había podido viajar y que no había podido ver nada porque no existían los medios digitales, pues al niño le pasa lo mismo. Él no ha vivido, tú le tienes que poner todo un poco con pan comido. Pero en la literatura infantil y juvenil hay muchos peros, que digo yo, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que les tenemos que hablar como si fueran, y a veces utilizo la palabra tontos, no me gusta mucho, pero como si fueran tontos o que si no entendieran o con un lenguaje muy básico. No, no se trata de eso.
no se trata de eso, ¿no? Los niños no tienen ese contexto vital, no tienen la experiencia, les falta una madurez por un tema de edad, no porque sean tontos. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado de no tratar a los niños y a las niñas y a los adolescentes como si fueran tontos, ¿no? Porque no lo son. Aquí hay otra dificultad, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando utilizamos un lenguaje específico para ellos, que pueda hacerles entender ese mundo que les queremos explicar, tiene que ser un lenguaje que ellos puedan entender bien, ¿no? O sea, si pretendemos hacer un lenguaje muy elaborado, pues pasará lo mismo que con la experiencia vital. Pues claro, no tienen una experiencia lectora, no tienen un vocabulario como un adulto, por lo tanto no puedes utilizar el mismo vocabulario. Pero eso significa que siempre tenemos que construir frases no aportando nada nuevo. Pues no. Y aquí otra de las dificultades, ¿no? Encontrar el equilibrio entre ellos pueden entender y que disfruten leyendo, pero puedo aportarles cosas nuevas. Os pondré un ejemplo. Yo voy hablando, no sé si queréis hacer preguntas sobre lo que os voy diciendo. Yo creo que podéis levantar la mano y podemos ir introduciendo para que no sea una charla súper aburrida, ¿no? de mi historia. Pero ahora os pondré un ejemplo sobre un libro que he presentado hace muy poquito y hasta donde hemos llegado yo creo que puede salir muchas cosas de lo que os explicaba, ¿no? Este libro se llama, ahora os sale al revés, pero se llama Las 8000 estrellas de Anya, ¿vale? Es un álbum ilustrado, es un cuento, os enseñaré el texto, ¿vale? Es un texto, aquí no sé, no lo veis muy bien, pero es un texto corto, ¿vale? Pero os intentaré poner un ejemplo de la dificultad que significa adaptar una historia a este formato. Esto es una historia basada en un hecho real, que es una niña que ahora tiene 10 años, pero cuando hubo la pandemia, hace 4, le diagnosticaron un tumor cerebral y era un cáncer. Entonces, bueno, la familia luchó muchísimo, es una familia muy peculiar, con una madre muy activa, con una niña muy luchadora. La niña, os tengo que decir, os hago spoiler, que lo ha superado, pero una de las cosas que quisieron es reflejar su historia en un cuento dirigido a niñas y niños, ¿no? Pero era un cuento, y aquí me vinieron a buscar a mí. Yo hago muchas cosas por encargo. Me vinieron a buscar y me dijeron, queremos explicar esta historia en un cuento que sirva para escuelas, familias, otros niños y niñas, pero no queremos explicar nuestra historia del cáncer. Queremos explicar nuestra historia de superación. Una historia de superación que podría extrapolarse a cualquier otra historia, ¿no? A mí me han contado cuando han probado el cuento, pues un niño que salía de la guerra de Ucrania y venía a Cataluña, a Barcelona y se encontraba que tenía que aprender un idioma, pues era su superación, ¿no? Unos niños que sus padres se habían separado y había tenido momentos, bueno, pues complicados. Otro niño que había sufrido bullying. Cada uno su propia historia. Pero me viene el viaje emocional, pero con que nos gusta mucho la montaña, queremos hacer una alegoría de un ascenso al... Os estoy diciendo que era un texto que no podía pasar de las 5 páginas, ¿eh? Imaginaros. Y tú para escribirlo tienes que hablar con todos los profesionales que atendieron a Anya. Eso os puedo enviar mucha información sobre la niña real si queréis y todo el proceso, que es muy, bueno, es muy bonito. Y tú tienes que hablar con todos los profesionales que atendieron a Anya, que son sus profesores, sus doctores, sus terapeutas, los oncólogos, los psicólogos, y también con Kilian Jornet, que no sé si lo conocéis, por alrededor del mundo, es un alpinista muy conocido en España, es conocido internacionalmente, ha subido 2 veces al Everest.
Os estoy hablando que hablé como con 40 personas, ¿no? Entonces, os voy repitiendo, ¿eh? Eran 5 páginas que tenía que escribir. Y, y imaginaros el reto, ¿no? Tú tienes que escribir un cuento que estás hablando de un proceso vital realmente duro, que es la superación emocional de un cáncer de una niña de 6 años, en un texto muy cortito, pero tienes que introducir todas los ítems, todas las cuestiones que te han marcado esos profesionales con los que has hablado, que son psicólogos, que son sus profesores, ¿no? Toda esta gente. Es Kilian Jornet, el alpinista, que te dice, mira, cuando subes al Everest, tú tienes estas sensaciones, tienes todo esto. Y la propia niña, que me dice, yo me sentí así, yo quiero que salga este muñeco, yo quiero que salgan en la historia mis amigos. Bueno, es lo que os decía antes. Eso, ¿qué pasa? ¿Se puede considerar un género menor cuando tú tienes que explicar una historia así, en 5 páginas, entendiendo que tienes que transmitir la historia de vida de esa niña, pero tiene que ser una historia lo suficientemente atractiva para que los lectores pequeños se enganchen? Tiene que ser un lenguaje que les llegue, que lo entiendan, pero que aporte, ¿no? Eso cuando yo digo la dificultad, ¿no? Y cuando Vargas Llosa o cuando Saramago dicen, es que es muy difícil escribir para niños. Y cuando me han hecho la entrevista sobre este libro, yo a veces hay gente que me va rescatando una cosa que he dicho alguna vez, es, hubiera preferido que me hubieran encargado un libro de 150 páginas para un público adulto, porque lo hubiera podido contar así, ¿no? Ampliamente y sin... Bueno, pues es un poco todo lo que os contaba antes, ¿no? Y luego, claro, cuando tuve el texto, que al final me salió más fácil de lo que yo creía, porque fueron muchas semanas de rumiar como las reses, ¿eh? Que vas rumiando, 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 y un día te pones la pantalla en blanco y dices, a ver, ¿no? Hay unos elementos que tienen que salir, que van a hacer de nexo de unión, y voy a contar la historia. Y luego la pruebas. Y todos esos profesionales que os he contado opinan sus cosas, ¿no? Y luego volviendo a lo que os decía antes del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, claro, aquí salían algunas palabras que luego había gente que lo probaban y te vetaban, me decían, sale, porque como que suben al Everest, salen estas banderas, ¿no? de pregaria, y me decían, no puedes nombrarlo así, no puedes decir que es una bandera para rezar, porque tiene un componente religioso, ¿no? Entonces, es la autocensura y la lucha por decir, perdonar, es que los niños, lo que os decía antes, los niños no son tontos. Los niños parten de una realidad que es limitada porque no han vivido lo mismo que nosotros, pero no porque sean tontos y porque no puedan aprender. Por lo tanto, yo sí elijo un lenguaje que ellos entiendan, con el que conecten, pero que a la vez, de vez en cuando, les aporte algo nuevo. ¿Cómo ellos aprenden este lenguaje o estos significados nuevos que yo no explico, ¿no? Como las banderas estas? Pues por el contexto, en este caso por las ilustraciones. ¿No? Tenemos que jugar a incluir todas estas cosas como, es como una pequeña capa de lasaña que vas poniendo una capa de una cosa, una capa de otra, una capa de otra, sin olvidar ninguna, ¿no? Ni la pasta ni el relleno. Tienes que hacerlo todo a su medida. Bueno, es un poco la dificultad, ¿no? Por eso cuando a mí me dicen es un subgénero, me enfada porque pienso, creo que no sabéis de lo que estáis hablando, ¿no? Porque es muy delicado poder hacer un texto que realmente cumpla todos estos requisitos que os estoy diciendo. Pero bueno, no se acaba aquí, ¿no? Porque yo no sé si hay preguntas, ¿eh? Porque yo voy hablando, pero no sé si queréis hacer alguna pregunta. Mm, Está... Parece que Leonardo quiere decir algo. Leonardo, si abres el Eh, micro, sí, ya. Mericel, recomendaría, los adolescentes, por lo menos en Chile, tienen lo que se llama su propio lenguaje, su propio Ah, coa o su propia jerga. Entonces, ¿recomendarías tú usar esa jerga siempre que se conozca bien
propia de adolescentes, no tanto de niños y niñas, pero sí cuando tú hablas de adolescentes. ¿Lo recomendaría o no? Mira, era el próximo punto que tenía en mi lista y además fue una discusión amable que tuvimos hace poco con unas traductoras del inglés al castellano. Eso es un temazo, porque lo mismo que os digo, yo os hablaba del lenguaje al nivel de expresión, ¿no? De expresión. En el adolescente no solamente es en el de expresión, que tú estás contando una historia y tienes que seguir la historia y el nivel de una ampliación de vocabulario, de conocimiento, una estructura de frase que va más allá o sea, que es la lengua puramente, ¿no? En eso, ¿qué pasa? Aquí a veces se cae en dos trampas, y es lo que he visto mucho en la literatura catalana y en la española. En Cataluña, sobre todo cuando yo era niña, había una generación de escritores que eran maestros. Aquí con que nuestra lengua, el catalán, tuvo serios problemas de difusión, se dedicaron a escribir de forma que se les notaba mucho que eran maestros. Entonces, al principio no, pero los niños de ahora es como repelús diciendo, oye, tú solo haces que ponerme refranes, frases hechas, bueno, que está bien, pero no conecta con ellos. Lo que tiene de problema de la jerga que tú me decías de los adolescentes es que pasa de moda muy rápido, muy rápido. Y entonces te encuentras lo que yo tengo, por ejemplo, 2 hijos que se llevan 6 años, lo que funcionaba con uno, ahora la otra ya no lo dice. Y aparte tienes que saberlo colocar muy bien, porque si no, suena a lata, ¿vale? Entonces, es lo mismo que os decía antes, que tienes que encontrar un constante equilibrio. Aquí el equilibrio también lo tienes que encontrar. No tienes que sonar como el profesor formal que os decía antes, o sea, da mucha rabia como lector infantil o juvenil cuando te lees un libro dirigido a ti y por un lado te quieren dar una lección de lengua, o sea, evidentemente tiene que haber una calidad, ¿eh? Y tiene que ser todo muy correcto. A eso vamos, lo que os decía antes, ¿eh? Elegir un vocabulario nuevo que aporte, unas estructuras que aporten, pero no des lecciones de lengua, porque no lo aguantan, no lo aguantamos ninguno, ¿eh? O sea, no des lecciones. Morales tampoco, ¿eh? Porque entonces chirria. O sea, tenemos que dejar de un lado ese rol de profesor. Cuando queremos convertirnos en colegas, es un gran peligro porque parece el escritor, que normalmente es un adulto, corre el peligro de convertirse en ese padre que va de enrollado y que el hijo te mira diciendo, ¿este ahora qué me está diciendo? Entonces, lo que tenemos que distinguir aquí en una historia, por ejemplo, para jóvenes, es la voz del narrador y la voz de los personajes. Cuando habla el narrador, yo evitaría a toda costa introducir vocabulario que es jerga, porque es un narrador, a no ser que el narrador sea un personaje adolescente de por sí. Pues si es un narrador fuera de ese personaje, yo evitaría. En los diálogos, encontrar otra vez el equilibrio. No puedes ser ese maestro o súper correcto, tal, pero cuidado con la jerga que utilizas porque puede, en 2 años, puede ser distinta. Entonces, un libro para un joven, un libro caduca muy rápido. Para ti sigue siendo una novedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablaba con estas traductoras, ellas tenían hijos. Cuando tienes hijos es una fuente de recursos porque no solamente son ellos, sino sus amigos. Y está muy bien colarte en sus reuniones y escuchar para ver cómo hablan ahora. Una cosa que recomiendo mucho es cuando vives en una ciudad, es ir en transporte público a las horas que los chicos salen de los institutos y te pones ahí sentado y vas oyendo cómo hablan y sus temas, que eso es otra cosa, ¿eh? Los temas que a ellos les gustan, ¿no? Vale, pues yo cogería, agarraría, ¿no?, a algunas palabras de esta jerga sin abusar de ellas. O sea, hacer un poco un personaje neutro. De ahí os lanzo otra dificultad. Es la dificultad siempre, ¿no? Y ahora en las respuestas, y a lo mejor me voy un poco por las ramas, ¿eh? No sé si queréis
¿Quieres añadir algo o preguntar algo sobre Es lo que, que te he dicho? ¿sabes qué pasa, Meritxell? Que se te está oyendo a veces entrecortada. No va muy bien la conexión y se te está oyendo. Hay Sí, gente que está, sí, hay gente que está comentando que no, ay, que a veces se le queda la pantalla congelada, pero que no Y me yo oyen. pensaba que era solo a mí, pensé no, que no, era no, solo a mí. se queda congelada la pantalla. Pero vaya, que vamos siguiendo la Sí, conferencia, la vamos siguiendo. si os habéis perdido algo. Y bueno, y respecto a eso que decías del lenguaje, pasa lo mismo con los temas, ¿no? Yo que he empezado diciendo, se puede hablar de cualquier tema con los chicos. Es que coge, yo digo, decir uno y lo podéis hablar. Por muy, me dirás, la investigación aeroespacial, pues sí. La bolsa también. Los negocios también. ¿Cómo tenemos que plantearlo? ¿Qué pasa, no? Aparte de todo esto que os he dicho del contexto vital, del lenguaje, tal. Bueno, la cosa es muy simple, ¿no? Una cosa es el tema o el argumento, que tú dices, va a pasar esto, ¿no? Y la otra cosa es la trama, que muchas veces es cuando doy los talleres de escritura, hago este ejercicio de distinción, ¿no? El argumento o el tema no es lo mismo que la trama. O sea, tenemos un tema, que es cualquiera de estos que os he ido anunciando, tenéis el argumento, que es lo que ocurre en la novela de principio a fin, ¿no? Todos los hechos por un orden cronológico, y luego la trama, que la trama es como tú lo explicas como autor. Y allí es donde tienes que ganarte al joven. Tú puedes tratar cualquier tema, ¿no? Pero al joven no solamente puede interesarle más o menos el tema, es evidente que hay temas que les gustan más que otros, pero yo he hecho muchos clubes de lectura y he tenido lectores de todo tipo, unos que eran fans de las novelas fantásticas, otras de las realistas, otras que no querían nada más que las amorosas. Por lo tanto, los temas hay tantos como personas, ¿no? Es cómo tú planteas la trama, cómo explicas esta historia. La trama es por dónde empieza la historia, cómo son los personajes, ¿no? Cómo ordenas esa historia, qué relieve tienen los personajes en esta historia. O sea, cualquier historia que os podáis imaginar, de cualquier novela que os hayáis leído, imaginarla contada desde otro punto de vista. Un punto de vista que emocione, que enganche a ese joven lector o ese niño. ¿No? Eso es una cosa muy importante también, ¿no? Si tú te diriges escribes una ficción pensando sobre economía, pensando en un público adulto maduro con un cierto perfil, no escogerás la misma trama que si lo cuentas a chicos y a chicas adolescentes, ¿no? Que empezarás la historia por otro lado, los personajes tendrán otro papel, a lo mejor el tiempo narrativo será otro, y son cosas, los diálogos jugarán otro papel, y es otra de las cosas que tenéis que tener presente, ¿no? Luego, otra de las cosas también fundamentales para mí ya en cualquier texto, no solamente para niños y para jóvenes, pero es la coherencia, ¿no? La coherencia es lo que sostiene, aparte de todos estos elementos narrativos que hemos dicho, ¿no? Si hacemos un resumen, tener en cuenta de dónde partimos, el contexto vital de nuestro público, el lenguaje que utilizamos, cómo organizamos la trama, ¿no? También, pero todo también tiene que tener una coherencia. La coherencia es una cosa que es, la gente a veces me dice, claro, yo si me planteo un libro como Harry Potter, ¿no? A lo mejor ese mundo fantástico puede no ser coherente. Digo, no, no, puede ser coherente cualquier cosa que tú te plantees, pero en el mundo que tú has creado, sea cual sea, realista, fantástico o de cualquier tipo, las cosas tienen que funcionar bien. Es creíble que, ahora por ejemplo, Harry Potter, lo digo porque a lo mejor es un libro que conocéis todo, es creíble que en el mundo de Harry Potter se vuele con una escoba. Sí, es creíble, es coherente. En ese mundo es coherente. Puedes tener una historia realista y que no sea coherente.
lo decía un poco antes, los jóvenes y los niños no es cualquier cosa. Las cosas tienen que ser coherentes. Pensad que ellos muchas veces son mucho más críticos incluso que los adultos. Yo me he encontrado haciendo clubs de lectura y me critican incluso la tipografía en que está impresa la página del libro, ¿no? O sea, ellos se dan cuenta, sobre todo cuando aprenden a mirar, ¿no? De decir, ¿por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? ¿Qué me dice este autor? Os pondré un ejemplo. Cuando decíamos, ¿no? Si la jerga funciona, si los temas funcionan. Hace unos años, una chica de 15 años tenía un blog, esto lo tendré que buscar porque no me acuerdo el nombre, ella se llama Ainalí, es una chica catalana y tenía un blog que recomendaba lecturas, a ella le encantaba leer. Y empezó a escribir una novela romántica en el blog que iba colgando capítulos y tuvo mucho éxito. Entonces sus seguidores, que eran otros adolescentes como ella, la animaban a seguir, ¿no? Y bueno, fue un éxito tan abrumador que fue una editorial y le dijo, chica, vamos a publicar tu libro, porque hay una editorial que es Fanbooks, que está bien, ¿eh? O sea, no era... Y bueno, es un libro que se ha vendido, se sigue leyendo. Y hace un par de años yo me encontré este libro, yo no lo había leído, me encontré este libro en una lista de libros para un club de lectura, perdonar la anécdota personal, pero de la clase de mi hija. Y ella, como adolescente, dijo, wow, un libro romántico escrito por una chica de 15 años, yo que escribo, seguro, bueno, lo leo, ¿no? Y al cabo de un tiempo, yo le decía, me decía, a veces leemos conjuntamente, eso es muy bueno, ¿eh? Si tenéis oportunidad de leer, hacer lecturas paralelas con un joven o con un niño, va muy bien porque puedes ver su visión real sobre ese texto, el tuyo o el de otro, ¿no? Ella me enseñó ese libro y yo le dije, mira, pero es que este realmente me da mucha pereza, ¿eh? Porque tenía una pinta de, bueno, pues imaginaros una novela escrita por una chica de 15 años. Y al cabo de... Yo le iba preguntando a mi hija, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Y le veía así caras y le decía, mamá, es que repite siempre la misma palabra, ¿no? Repite la misma palabra. Luego me decía, ay, mira los diálogos, mira cómo son los diálogos. Eso es una cosa muy característica. Yo que estoy en jurados de cuentos escritos por niños y niñas, hay cosas muy características de cuando escriben los niños, porque aunque ellos tienen una capacidad lectora, sabes como el lenguaje, ¿no? Tú tienes más capacidad de entender que de expresar, lo mismo les pasa a ellos, tienen más capacidad de leer que de escribir. Y dos cosas que hacen los niños es empezar las narraciones con una descripción que no aguantas, que es, vivía en una casa con una puerta roja y un camino muy largo y tal, y vivíamos mi mamá que se llama Marisa y es alta y es tal, y te describe así, y cuando llegas al segundo párrafo ya te has dormido, ¿no? Y otra cosa muy característica que hacen son los diálogos, son diálogos que llamamos vacíos, son diálogos que empiezan así, hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué has hecho hoy? He ido al cole. ¿Y qué te lo has pasado? Bien. ¿Y tú? Claro, eso es insoportable leer una cosa así, ¿no? Porque el diálogo, cuando hago los talleres de escritura, digo, tienen que aportar algo. No es una cosa gratuita que ponemos allí para llenar hojas, por hacer una cosa un poco más ligerita, ¿no? Tienen que aportar algo, ¿no? Tiene que tener sentido que esos personajes estén hablando el uno con el otro. Y tiene que haber unas atribuciones que te indiquen algo sobre lo que se está diciendo, como el lenguaje no verbal, ¿no? Que para eso somos los narradores. Pues bien, mi hija, en este libro que se llama El chico del bus, ya podéis imaginar el argumento, ¿no? Es una chica que encuentra a un chico en un autobús y se siguen y no sé qué. Bueno, pues me decía eso, mamá, es que los diálogos son así, hola, ¿qué tal? Tal. Pues ahí es donde quiero ir, ¿no? Esta chica era una chica de 15 años que el tema lo tenía, tenía el argumento, la trama quizás no la supo aplicar demasiado bien, el lenguaje y la estructura de las frases y los elementos narrativos no los supo utilizar. ¿Por qué? Porque es una chica de 15 años que no tenía, aunque lo hiciera bastante bien, ¿verdad? No tenía una experiencia vital como para escribir esa novela. Y como lector, el lector adolescente, la encuentra vacía. Porque,
repito otra vez, ¿no? Los adolescentes y los niños no son lectores menores, son menores de edad, pero no menores en el sentido de chiquitos, de que no entienden, que no, ellos entienden y mucho. Entonces tenemos que encontrar este equilibrio que os decía con todo, ¿no? Y de ahí la dificultad de crear libros o cuentos que realmente funcionen, porque tienes todas estas variantes que os he dicho, que si queréis os las resumo, porque ya no sé dónde me habéis perdido antes, ¿no? Que recordemos, ¿no? Cualquier tema, podemos hablar de cualquier tema, pero teniendo en cuenta el contexto vital del destinatario, teniendo en cuenta el lenguaje que utilizamos, que tiene que ser suficiente para que el destinatario llegue, pero un poquito más para que crezca. O sea, el equilibrio, ¿eh? No podemos ir de maestros, pero tampoco de colegas, ¿vale? La trama, esa trama que organizamos a nuestra conveniencia para enganchar a ese lector, ¿no? Ese lector para que quiera engancharse a nuestra historia. Se la tenemos que presentar muy bonita, ¿no? Muy bonita de la manera que él desea o ella desea, ¿vale? Y luego, para acabar, esa coherencia, ¿no? Ese mundo que hemos creado, si es antes tú me decías lo de la jerga, de la misma manera que tenemos que ser coherentes con el lenguaje que utilizamos y no tiene que chirriar, no podemos parecer ni maestros ni colegas, el mundo que retratamos, sobre todo si es un mundo juvenil, tiene que ser coherente. Ellos se tienen que sentir reflejados, ¿no? O sea, ya os digo, esta chica que os explicaba del libro de El chico del bus, seguramente eso lo tenía porque reflejaba su mundo adolescente, pero le faltaba todo lo otro que os he dicho, ¿no? Entonces, como adulto, tú tienes que estar empapado de su mundo. ¿Qué preocupaciones tienen? Hay preocupaciones que son atemporales, ¿no? Como os decía, las historias de amor no caducan nunca, eso os lo aseguro, ¿no? Lo que pasa es que van a un tipo de público. Las historias de amor ahora a lo mejor tienen aspectos que no contemplábamos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Y eso tenemos que estar atentos. Hay cosas como, por ejemplo, el mundo que retratamos. Yo ahora cuando leo libros que yo recomendaba hace 20 años atrás, en los clubes de lectura o en colegios, me encuentro que la historia podría funcionar porque está bien explicada, porque pienso en uno sobre la separación de los padres, pero claro, yo leía el libro ahora y te está hablando de máquinas de escribir, como la que yo tengo aquí detrás, te está hablando de fax, de teléfonos fijos. Claro, los adolescentes de hoy, esta máquina de escribir, o sea, alucinan, no saben qué es, no saben qué tienen que hacer con el papel. Entonces, un libro que no es de época, ¿eh? No es un libro histórico que me está hablando expresamente de una época pasada, que eso también lo podemos hacer, sino es un libro que pretende ser contemporáneo, pero que ha caducado. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Por eso digo, ¿no? Que aparte del lenguaje, que es importante, pero quizás no sea lo más importante, es qué me preocupa, o sea, qué les preocupa a ellos y cómo viven cada cosa. ¿Sí? No se comunican igual, no se visten igual. Las preocupaciones básicas son las mismas, pero hay una parafernalia alrededor que ha cambiado. Y eso tenemos que estar atentos. Bueno, lo fácil sería a lo mejor escribir una novela histórica. Entonces no hay margen de error ni de caducidad. Pero las novelas históricas, os pondré un par de ejemplos míos que he hecho yo, tienen que tener todos los ingredientes que os decía antes. Mirad, hace unos años me encargaron esto, que es la biografía novelada de Leonardo da Vinci. Es muy divertido, cuando entras en el mundo editorial, fue muy divertido, era el año 2019, tendría que mirar. Bueno, justo era el quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci. Os explicaré cómo funcionan las editoriales. De repente, 3 meses antes de la fecha, se dan cuenta de que esta editorial no tiene ningún libro de Leonardo da Vinci. Y va a ser el quinto centenario de la muerte y no tienen nada publicado. Yo les digo, hombre, hace un ratito que está muerto este señor, pero no, se dieron cuenta 3 meses antes del quinto centenario.
Me pidieron una novelización de su biografía. Claro, yo tengo que tener en cuenta todo lo que os decía antes. Todo el mundo sabe quién es Leonardo da Vinci, todo el mundo sabe quién es la Mona Lisa, pero a lo mejor un lector de 11 años no tiene esos referentes. Claro que los puedes ir a buscar a Google, pero mientras lees, desearías no perderte, ¿no? Entonces, yo tengo que contar, es novela, no es divulgación, yo tengo que contar la historia de este personaje sin dar nada por sabido, atendiendo al contexto vital de mi lector, que es a partir de 11 años. ¿Vale? Pero yo a mi lector no lo puedo tratar de tonto. Y es una ficción, o sea, es una biografía novelada, por lo tanto hay partes de ficción, porque es lo que me llama a hacer la novela, necesito un poco de ficción, sobre todo a mí me pidieron que me fijara en la infancia de Leonardo da Vinci, claro, nadie sabe muy bien qué hacía cuando era un niño, ¿no? Pero puedes imaginarte. Entonces yo lo que hago en este caso y en otro que os contaré es contrasto todos los hechos históricos, que si alguna vez el lector, el joven lector, quiere comprobar aquello que estaba pasando en el siglo XV que yo estoy describiendo, sea verdad lo que le conté. O sea, no quiero defraudarlo, porque no es tonto y porque quiero, no solamente que no es tonto, sino además lo que os decía antes, ¿no? Quiero aportar a su crecimiento. O sea, es todo. Por ejemplo, la editorial, y cuando os decía la trama, ¿no? Aquí sí que me pidieron un relato cronológico, desde que él nace me prohibieron que se muriera, que es bastante chocante, que dices, bueno, todo el mundo sabe que se murió. No, porque no se muera, que no una novela para niños, eso es muy triste. Bueno, pues no se muere el señor. Y me pidieron como elemento, los editores me decían, como elemento para enganchar a los niños, pues que Leonardo, que salgan perros, me decían, que salgan perros, ¿no? Sí, porque decían, los niños les gustan mucho los perros y los animales, que salgan perros. Yo os digo, cuando además tienes que cumplir las expectativas de los editores o de los que te encargan el libro, la cosa siempre se complica, ¿eh? Por eso me río cuando me dicen género, subgénero. Le digo, ¿subgénero? ¿Sub qué? ¿No? Pues bueno, ¿qué hice yo en este caso? Perros gratuitos, no. ¿Por qué? Porque es para niños, podemos poner cualquier cosa de cualquier manera. Pues no. ¿Qué hice? Investigué la vida de Leonardo. Yo sabía que a Leonardo le gustaban mucho los animales, que tenía bocetos de animales, busqué qué perros había dibujado. Entonces pensé, pues una raza que se parezca a este perro. Miré qué sitios frecuentaba Leonardo, dónde podía ver este perro, para que las cosas tengan coherencia, ¿no? Yo quiero una novela coherente. Todo lo que yo me he inventado, como que Leonardo tenía perros cuando era niño, uno se llamaba Tartufo y otro, no me acuerdo qué nombre le puse, vale, eso me lo he inventado, pero que tenga una coherencia y que al lector le aporte. Que el lector, como hacía mi hija cuando se leía El chico del bus, no le caiga el libro de las manos diciendo, es que los diálogos no se aguantan, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? El, el contenido no se aguanta. Hay un perro, pero no sirve de nada. Lo mismo me pasó con este otro que os comento. Aquí me encargaron que hiciera mi versión de las aventuras de Robin Hood. ¿Vale? Entonces, todo el mundo sabe la historia de Robin Hood, otra vez, pero tu lector de 11 años no tiene por qué saber. A lo mejor ha visto la película de Disney, pero yo Disney allí se queda, ¿no? Lo quiero. Entonces empecé pues yendo a las gestas escritas en inglés, que hay una traducción al español, que generaron la leyenda de Robin Hood para saber cómo era el personaje real, qué personajes que tenemos en el imaginario colectivo realmente estaban en las gestas estas medievales. ¿Para qué? Pues para que este lector, aparte que me lo pasó muy bien, aparte de pasárselo bien, porque yo aquí le proporciono unas aventuras, tenga un contenido y un contenido coherente, ¿no?
sea, por ejemplo, cosas que hacía yo cuando yo me invento en un momento dado que salen unas joyas con unas piedras preciosas. Bueno, no porque es un libro para niños y todo da igual, pues pongo cualquier piedra, no. Yo hacía, ¿qué hacía? Me documentaba y miraba si en el siglo XII en Europa podía haber esa piedra y qué rutas se seguían, porque si no, mi historia no se aguantaba o no valía, ¿no? Y había gente que me decía, porque me acuerdo que me pasó una cosa muy divertida, cuando yo buscaba información y de repente todos los anuncios de Google que me salían eran de joyas y un día me vino uno de mis hijos y me dijo, ¿qué te quieres comprar? Digo, no, nada, es que estoy haciendo eso. Y uno de mis hijos me dijo, bueno, pero nadie sabrá si en el siglo XII aquí habían rubíes o la ruta de los zafiros, ¿no? Y le digo, no, pero si tú alguna vez quieres investigarlo, ¿no? Quiero que este libro no te defraude. O sea, que te proporcione una información. Yo he tenido clubs de lectura con niños que han leído novelas históricas de escritores muy buenos aquí. Y me dicen, oye tú, que están hablando del siglo XII en Europa y comían patatas. Claro. O sea, eso le quita credibilidad. O sea, tienes que tener mucho cuidado con los detalles, porque un adulto yo creo que te criticará y dirá, este no se entera, no ha hecho su trabajo y tal. A un niño lo decepcionas, no cree en ti, ¿no? Yo creo que se tiene que tener muy en cuenta todos esos detalles, o al menos para mí es fundamental todas estas cosas que os digo, ¿no? Bueno, yo voy hablando, si queréis cortarme para hacer alguna pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta ahora, ¿te queda mucho contenido? Ah, mira, No, no, Marcela. no, el contenido no, es un poco sobre lo mismo. Os puedo contar alguna anécdota de algún otro libro en ese sentido que os digo, de lo que os explicaba, ¿no? No sé, lo Pues, que os decía a ver, Marcela, de ser Juani, fiel. Hola, Marcela, ¿cómo están? Pido disculpas por no poder encender la cámara. De verdad, había tenido una emergencia, pero estaba súper feliz de poder entrar a esta conferencia. Muchas gracias. Te estoy escuchando y tengo, digamos, como una reflexión al respecto de lo que dices, y es que a veces las Ujú. personas creen que escribir para niños no tiene esa gran responsabilidad de la que tú, digamos, cargas el texto, que es tan importante en el mundo histórico, pero fíjate que además también es tan importante en el mundo emocional también Por supuesto. eh, cuando escribimos para los niños también. A mí me gusta mucho, bueno, yo leo muchísima literatura infantil y juvenil, de hecho, me encanta, creo que mi niña interior lo disfruta muchísimo más que mis hijos. Y en ese sentido, me he topado a veces con libros que hablan, libros, ¿cómo lo diría? Como que es importante en el tema de las emociones encontrar libros que te emocionen y no que hablen de emociones. O sea, es ese tipo de libros, por ejemplo, que a veces escriben las personas para contar acerca, qué sé yo, de la rabia o del duelo o de algunas cosas, pero que te lo cuentan dentro de la historia y la narración se encarga de acompañarte con las emociones y luego efectivamente se muere X o Y personaje, pero tú alcanzas a sentir que estás acompañando un duelo o enseñando a acompañar un duelo sin tener lo que decir explícitamente. Y eso es lo que veo yo también en lo que tú cuidas en la historia, que me parece tan importante con cuidar una gema que sí esté en el año que esté y que pueda ser coherente con la parte histórica. Entonces, me acabas de emocionar mucho, de inspirar también, porque creo que así es necesario seguir escribiendo para niños con la conciencia de que son tremendos lectores y que además estamos sembrando en la credibilidad de los libros que toman en sus manos. Eso quería Ujú. aportar. Por supuesto, es lo que os decía antes cuando os explicaba este último libro que he hecho, que es sobre el viaje emocional de la niña que ha vivido el cáncer, ¿no? Como narrador, es lo que os decía antes, ¿eh? No puedes hacer de maestro, de moralista, como hacían los cuentos clásicos, ¿no? No puedes dar tu opinión o decir, tienes que mostrar esos personajes que viven esas emociones. Y los personajes pueden ser de la tipología que tú quieras, ¿no? Me pueden representar y te pueden acompañar en el camino. Tienes que ir
lo mismo, tienes que ser igual de cuidadoso con todo lo que expresas y los personajes pueden ser igual de variopintos que la vida, ¿no? Es el narrador que tiene que estar también muy bien cuidado. Yo me he encontrado, por ejemplo, hay un libro que está muy bien sobre el bullying, que es un autor español que se llama Eloy Moreno, a lo mejor lo conocéis, que se llama Invisibles. Ahora se está hablando mucho, hace muchos años que lo publicó y le costó mucho publicarlo, ¿eh? Hizo un crowdfunding él y luego fue un tal éxito de ventas que las editoriales han peleado por él y ahora está, bueno, en la cresta de la ola, ¿no? Es un libro buenísimo sobre el bullying, pero acaba con él tiene que hacer y no sé qué. Yo aquí, ¿no? Decir, no, no puedes hacerlo. Tú como narrador, ni que sea positiva la opinión, tú eres un narrador, ¿no? Si eres un narrador distante, tienes que mantener ese papel. Hay personajes que hablan por ti. Hay personajes que viven todas esas vivencias. El duelo que decía, no sé si era Marcela, si Marcela no era, pues el duelo, cualquier cosa, como hemos dicho antes, podemos tratar cualquier cosa que los humanos seamos capaces de vivir, porque los niños forman parte de la realidad y de la humanidad, por lo tanto no tiene sentido dejarlo excluidos de nada, ¿no? Ellos viven relaciones de pareja porque tienen unos padres, porque tienen unos amigos, cuando son adolescentes ya no hace falta decirlo, pueden vivir situaciones de duelo, de angustia, de pérdida, de guerra, miles de situaciones. Entonces es importante tener mucho cuidado cómo las expresamos y quién las expresa, ¿no? Y cómo son los personajes. Lo mismo que decía con las piedras, cuando tú dibujas un personaje tienes que evitar ser moralizador en ningún sentido, ¿eh? Como lo del lenguaje que os decía del maestro que quiere hacer la lección de lengua con el texto, pues en eso lo mismo, ¿no? O súper transgresor. A mí uno de los escritores de literatura infantil y juvenil que siempre me ha gustado y es mi ídolo de toda la vida es Roald Dahl, el gran Roald Dahl, que una vez, hace muchos años, entré en una escuela y iba a hacer un ejercicio de escritura y una niña, imaginaos, una niña de 8 años me ve entrar y me dice, ¿tú eres Roald Dahl? Y yo pensé que inocente, ¿no? Yo que soy muy pequeñita y ese hombre tan grande y no, soy Roald Dahl. Pues ¿qué hacía él, no? Tenía muy en cuenta, era un hombre transgresor, ¿no? Ahora ha habido un debate muy encendido hace poco sobre si rectificar sus textos por hacerlos políticamente correctos. Era un transgresor, era lo contrario de ese maestro que os decía, ¿no? Que tiene que dar la pauta de moralina, ¿no? de moralidad. Era un transgresor, pero siempre ponía en el centro al niño. Y no quiere decir que siempre el protagonista tenga que ser un niño o una niña o cosas que solo preocupan a los niños o a las niñas. Es el punto de vista, ese que os decía antes, de montar la trama pensando en el lector al cual nos dirigimos, ¿no? Y eso es lo que hacía Roald Dahl. El niño era el centro. El lenguaje estaba pensado para el niño, la historia estaba pensada para el niño. Y se aliaba con él. Es eso, esa sería la palabra, aliarse con nuestro lector, ¿no? Que es el lector que es un niño. Por eso, por todo lo que os he contado, me parece, y a día de hoy creo que lo diré hasta el fin de mis días, continúo manteniendo que la literatura infantil y juvenil no es un género menor, no es un subgénero y que entraña muchas más dificultades de las que la mayoría de gente cree, porque tenemos que encontrar el equilibrio con todas estas cosas que os he contado, ¿no? Contribuimos no solamente a entretener, que también, sino que ayudamos a crecer como ser humano y en muchas vertientes, ¿eh? Entonces es una gran responsabilidad. Lo que pasa es que yo también tengo la sensación que esos libros que no cuidan esas cosas al final tienen un corto recorrido porque no acaban de funcionar, ¿no? Es cuando yo siempre veo esa visión de mi hija que os decía antes, ¿no? Bueno, sí, el tema muy interesante, lo ha escrito una chica de 15 años, pero
no me ha llegado, ¿no? Porque no ha tenido en cuenta toda esa cosa que hay alrededor, que si nos la olvidamos, pues no funciona. A ver, teníamos más preguntas también. Naomi quería hacer una pregunta. Y Sí, será la última porque, perdona, será la última porque ya nos vamos de tiempo ya. Dime, Naomi, Me pregunta. enrollo ¿te da mucho, me tenéis que tiempo? perdonar. Vale. Pues sí, quería, mira, es una pregunta un poco así personal en el sentido de que me encuentro en el proceso de escribir una novela y ahora con esto que comentabas, por ejemplo, de la fiabilidad o de buscar que esa piedra realmente estuviera en ese siglo, ¿no? Pues Ujú. mezclo un poco como, bueno, es fantasía, pero están en un ambiente real urbano. Entonces, seguro que no hay una fórmula, pero si tienes algún consejo para saber hasta qué punto hay esa credibilidad del componente que introduces en esta realidad o no sé si tuvieras algún consejo simplemente. Bueno, yo es lo que os decía antes, es la coherencia. O sea, la coherencia. Tú puedes Mm, inventar el mundo que tú quieras, ¿vale? El que tú quieras, por muy estrambótico que sea, las cosas más raras que puedan pasar en ese mundo. Pero sí. en ese mundo que tú has creado, eso que estás contando tiene que tener sentido, ¿vale? No sé Ujú. si me explico. O Sí. sea, tú puedes Ujú. contar lo que quieras, puedes inventarte tipos de personajes, yo que sé, que la ciudad sea de una forma, que la atmósfera sea de otra, pero todo tiene que tener sentido en el mundo que tú has creado. Tú imagínate lo que te decía antes, ¿no? Un Harry Potter. Todo lo que, tiene, Sí. que te cuenta allí son cosas fantásticas que no tendrían sentido en una novela realista, porque no sería coherente, ¿no? A no ser Ujú. que lo decidas expresamente, ¿eh? En el sentido de que quiero que pase una escoba voladora porque estoy hablando, no sé, estoy haciendo realismo mágico y sin, no sé. Pero Sí. en ese mundo, el de Harry Potter, todos los elementos que tú planteas tienen sentido, porque todos pertenecen a una realidad que está conectada. Y si Sí. los elementos que tú pones tienen sentido en tu realidad que has creado, tienes que estar tranquila, Ujú. ¿vale? Tiene que estar, es decir, ¿esto es raro que aparezca en el mundo que yo he creado? ¿Es raro o no? ¿O se entiende? Porque el mundo que yo he creado Bien. da permiso para que aparezca este tipo de personaje, este tipo de objeto, este tipo Sí. de cosa. Es un poco, tienes que preguntarte eso. ¿Es esto aquí? ¿No? Como decimos en Sí. castellano, ¿esto canta? ¿No? ¿O encaja? Ujú. Muchas gracias. Intentaré hacer ese ejercicio de decir esto aquí, ¿cómo va? Bueno, Gracias. bien. Bueno, aquí nos hacían también, ¿era una pregunta? Ah, no, nos estaban contando. Bueno, creo que ya estamos fuera de tiempo. Si, si os parece, agradecemos. Veo que es un gran problema ahora. Es Sí, que el tema en el digital. chat, sí. Sí, esto, mira, si quiere Maricel, justamente el otro día he empezado diciendo que una chica que hacía su trabajo de bachillerato me preguntó sobre este tema, justo. Y lo que pasa es que lo tengo escrito en catalán, el principio de un ensayo sobre este tema, de qué pasa con la lectura de los jóvenes actuales, por qué leen o por qué no leen los jóvenes actuales. Bueno, sobre todo es importante que todo lo que decíamos del libro que le atraiga, pero pensar que los jóvenes de hoy tienen un problema principal. Uno es el tiempo, o sea, resumiendo mucho, cuando han cumplido sus obligaciones académicas extraescolares, necesitan unas relaciones sociales que hoy en día no solamente son presenciales, sino también digitales, lo cual necesitas muchas horas para meterlas ahí. La lectura es una actividad individual, aislada. Un joven de hoy normalmente no quiere estar ni solo ni aislado. Y si hace algo, tiene que ser algo que pueda compartir con su grupo de iguales. Por ejemplo, una serie que a lo mejor ven todos a la vez en una plataforma y luego la comentan. Si yo leo un libro solo en mi habitación, estoy solo, estoy aislado y no genero un contenido que puedo compartir con mi grupo de iguales. Y encima no tengo tiempo porque además de hacer los deberes, además de hacer mi extraescolar y quedar con el grupo de amigos, tengo que chatear con ellos luego y colgar la foto de Instagram. Entonces la lectura, no tenemos tiempo. ¿Mm?
no nos genera contenidos para compartir. Y luego una cosa que hacemos los adultos, y esto está muy bien explicado en el libro de Daniel Pennack como una novela, que es precioso este libro sobre el tema de leer, y es que los adultos llega un momento que fiscalizamos. El Pennack dice, nos convertimos en contables en vez ¿no? de encantar a los niños con la lectura, les fiscalizamos. ¿Qué has leído hoy? No has leído, no lees nada. Es un poco lo que hacemos los adultos y eso es fatal. O sea, no podemos convertirnos en contables, como dice Pennack, ¿no? Tenemos que ser animadores, como cuando eran pequeños, ¿no? Que compartíamos el libro con ellos. Y es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Pero yo, respondiendo a Maricel, creo que muy general, he hablado, pero los problemas van por ahí. Ya no sé. Aguas, creo que ya me he pasado de Y tiempo. también por ti, que no te robemos más tiempo, Meritxell, muchísimas gracias. No, mira, yo ya... Tú una vez abierto ya el tema, ya, ya te estas horas. Muchísimas gracias. Ha sido una conferencia magistral, hemos aprendido muchísimo. Yo sé aquí que me han ido diciendo que estaban cogiendo hasta apuntes de lo que estabas diciendo, porque Bueno, les ha yo interesado. siempre digo a todos, a los talleres, los cursos, ponerlo todo en cuarentena. Y vuestra opinión siempre es muy importante. Yo siempre digo una cosa, argumentarlo bien. Si lo podéis argumentar, vuestra opinión es la que vale. Entonces, ahí. Muy bien. Pues eso, muchísimas gracias. Y si os parece, autoras y autores, nos hacemos, Juani, nos hacemos la foto. Pues te Sí. vamos a poner un,